Bienvenidos a mi canal. Los que no me conocen aún, mi nombre es Armando Silva. En videos anteriores vimos la importancia de los transfers en las plantas eléctricas de emergencia. Si no lo han visto, les sugiero que lo vean, ¿no? Se llama La importancia de los transfers en las plantas eléctricas de emergencia, ese video, ¿no? Seguidamente vimos los principales factores, en otro video, que ahí se lo muestro también, los principales factores que influyen para la selección de un transfer. Si no lo han visto, también les sugiero que vean ese video. ¿Por qué? Porque así van a entender más de lo que vamos a hablar hoy. Ese video determinamos las características técnicas del transfer, pero quedó en el aire que qué sería mejor, un transfer manual o un transfer automático. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a determinar eso a través de un método matemático. O sea, no es que por sentimiento, algo matemático. ¿Cuál sería la mejor decisión para la selección del transfer? Bueno, ven ese icono rojo que está ahí. Eso es para que se suscriban. Si no se han suscrito, suscríbanse. Le aparece un link que dice suscribir, le dan y aparece para que coloquen su correo electrónico y ya están suscritos y regresen porque va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante este video, ¿no? Entonces, vamos a utilizar para esta selección de lo que vamos a hacer una hoja Excel. Pero si no domina el Excel, no se angustie, solo elaboren la planilla. ¿Por qué? Si lo hace, para que lo hagan en forma manual si no dominan el Excel, ¿no? Pues las operaciones que vamos a hacer va a ser sumar y multiplicar. Por eso necesitamos simplemente una simple calculadora y más nada. ¿Entiendes? Y van rellenando la planilla esa, ¿no? Bueno, les sugiero, es decir, vamos a utilizar la técnica que yo apliqué en el video de análisis de problemas y toma de decisiones, ¿no? Entonces, la matriz que lo voy a poner a pantalla completa para que el entendimiento sea mejor, ¿no? Entonces, la matriz que vamos a utilizar va a ser esta. Bueno, esta es la matriz que vamos a utilizar. Si no, ya es una hoja Excel, ¿no? Si no dominan el Excel, simplemente copian este tipo de formato, ¿de acuerdo? Porque las operaciones que realmente vamos a hacer aquí son muy simples, solamente va a ser multiplicar y sumar. Entonces, primero la decisión que vamos a tomarnos si vamos a utilizar un transfer manual o uno automático, ¿no? Entonces, viene aquí un primer filtro, es decir, el único filtro, pues este es el único filtro que hay realmente. Es que tenemos que fijar unos parámetros obligatorios. A fijar esos parámetros obligatorios, si lo aprueban, se pasa a la segunda parte, que ya es con los parámetros deseables, ¿de acuerdo? Entonces vamos a fijar ese parámetro obligatorio para esto para seleccionar si va a ser un transfer manual o un transfer automático. Bueno, aquí el parámetro obligatorio es decir, de la función del transfer, ¿no? Permite una comunicación fluida entre la energía eléctrica de la red pública y la planta eléctrica de emergencia. Bueno, en ambos casos, la respuesta es sí. O sea que ambas opciones pasan este primer filtro y entonces ahí sí vamos a ir a los parámetros deseables para entonces evaluar la... Entonces, como decía, ambos pasan en ese parámetro obligatorio que hemos fijado. O sea que tanto el manual como el automático pasan. Entonces ahí, si alguna de estas respuestas hubiera sido no, entonces de una vez se descarta el que haya sido no. Entonces, si estamos en esa situación, que en este caso del ejemplo del transfer, si la respuesta hubiera sido no de alguno de ellos, ya no hay que ir a los parámetros deseables porque ya no nos queda de otro que coger la única que haya pasado el sí, ¿no? Pero como ambas pasan, entonces sí pasamos a esta parte de la matriz para analizar entonces los parámetros deseables. ¿De acuerdo? Bueno, la mejor forma para que entiendan bien cómo funciona esto va a ser a través de un ejemplo. En este caso, vamos a suponer una casa de campo. Sí, una casa que rústica, ¿no? Es decir, que esté fuera de la ciudad. ¿De acuerdo?
Entonces, los parámetros deseables, aquí pueden colocar ustedes todos los parámetros que a ustedes se les ocurran, ¿no? Entonces, lo primero, tiempo de respuesta, así son los que estoy escogiendo yo para el ejemplo, ¿no? Necesito un operador, costo del equipo, costo del mantenimiento, vidas en peligro, calidad, costo de instalación, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos ya estos parámetros deseables, tenemos que colocarle un peso. Es decir, qué tan importante para nosotros es cada uno de esos parámetros. Entonces, ese peso puede ser alto, medio o bajo. Si es alto, entonces aquí iría el número 30, porque es alto, ¿no? Si es medio, iría el número 20. Y si es bajo, iría el número 10. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la condición, el valor que iría aquí, es decir, aquí colocamos qué condición tiene. Tiempo de respuesta, por ejemplo, decimos lenta o rápida, lo que sea, eso me va a dar, lo vamos a valorar. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de que hayamos escogido si fuera alto o medio, esos valores, si es alto, va a oscilar entre 21 y 30 puntos. Si es medio, entre 11 y 20 puntos. Y si es bajo, entre 1 y 10 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el valor que se le colocaría dado el caso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a colocarle el peso a cada uno de estos parámetros deseables. Entonces, los pesos que yo he seleccionado son los siguientes, ¿no? Tiempo de respuesta, considero que es importante, tiene 30, o sea que es un valor alto, ¿de acuerdo? Necesito operador, también lo considero como un valor alto, o sea que es 30 también. Costo del equipo ya no lo considero tan alto, sino entonces tiene un valor medio, entonces tiene un peso de 20. Costo de mantenimiento, la misma cosa, un valor medio, entonces tiene un peso de 20. Vida en peligro, bueno, lógicamente un valor alto, tiene 30. La calidad del equipo, bueno, 20, es decir, que tiene un valor medio. Costo de instalación, 30, es decir, que eso sí es importante también en la parte financiera, ¿no? Fíjense que no hubo ninguno bajo, ¿no? Puede haber ocurrido algo bajo también, ¿no? ¿De acuerdo? Pero fíjate que utilizamos solamente el alto y el medio, ¿no? Entonces, ya teniendo estos pesos, vamos a ver cuál es la condición de cada uno de ellos, tanto para el manual y para el automático. ¿Qué condición tiene? ¿De acuerdo? Bueno, ya teníamos el peso, entonces vamos a ver cuál es la condición de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tiempo de respuesta. En el transfer manual, lógicamente, es lento, ¿no? En cambio, en el automático es rápido, ¿de acuerdo? Necesita operador. En el transfer manual sí necesita un operador, porque tiene que operarlo manualmente, ¿no? En el automático no, porque eso opera, como lo dice la palabra, en forma automática. Costo del equipo. Los transferes manuales son mucho más económicos, es bajo, ¿no? Y en cambio el transfer automático es alto. Costo de mantenimiento, la misma cosa, aquí es bajo, pero aquí más o menos no es tan alto, es regular, ¿de acuerdo? Porque al transfer automático se le hace, según se le hace mantenimiento a la planta, ¿no? Que aquí también hay que hacerle mantenimiento a la planta, así tenga un transfer manual. Que cuando se le hace el mantenimiento a la planta, también se le hace el mantenimiento, si se le hace aquí en este caso, el regular, ¿no? Es regular, ¿por qué? Porque el mantenimiento de un transfer, como vimos en videos anteriores, es muy sencillo, eso solamente chequear si hay puntos calientes y limpiarlo, ¿de acuerdo? Sería el mantenimiento. Si está en buena condición, ahora si está bajo falla, que este también podría estar fallo y es otra cosa, ¿no? Ahí hay que reparar. Pues en caso de mantenimiento preventivo, aquí el costo de mantenimiento es regular. ¿Por qué? Porque lo hacemos en el momento que le estamos haciendo mantenimiento a la planta eléctrica de emergencia. Y en ambos casos hay que hacer ese mantenimiento, ¿ok? Vida en el peligro. Como es una casa de campo, bueno, que se vaya la electricidad no ocurre nada, ¿no? Igualmente en el automático no pasa nada. Es decir, que puede pasar es que se le descongele lo que tengan en el refrigerador, más nada. La calidad, bueno, vamos a decir que es buena en ambos casos. Entonces es buena en ambos casos. El costo de instalación, bueno, en el transfer manual es mucho más sencillo, entonces es mucho más económico, es bajo. En cambio, en el automático es alto. Entonces, ya teniendo estas condiciones, el siguiente paso va a ser determinar el valor en base a estas condiciones que ya fijamos. En base a estas condiciones, vamos a fijar qué valor le vamos a colocar. ¿De acuerdo? Bueno, como le venía diciendo, ya teniendo esta condición, vamos a fijar el valor. Primero, tiempo de respuesta.
como es lento, este era un valor que era alto, ¿no? Fíjense que el alto, los valores oscilan entre 21 y 30, ¿de acuerdo? Entonces tendría el mínimo valor que sería 21. En el automático, como es rápido, tendría el máximo valor que es 30, ¿no? Y necesita un operador, sí. Entonces aquí también era un valor alto, que también oscila entre 21 y 30, entonces también vuelve a ser 21 y aquí, como no necesita operador, vas a hacer 30, ¿no? El costo del equipo es bajo, ¿de acuerdo? En este caso, que era un valor medio, fíjense que el mínimo valor es 11 y el máximo es 20, ¿no? Pueden tener valores intermedios, pueden ser 14, 15, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, como es bajo, tiene el máximo valor el equipo, ¿no? Aquí como es alto tiene el mínimo, entonces el mínimo para el costo medio es 11, ¿no? Entonces tiene 11 puntos, ¿no? Costo de mantenimiento es bajo también, entonces tiene 20 como valor 20 puntos, aquí es regular, fíjense que aquí no es 11, como es regular tiene 15, ¿de acuerdo? Puede ser 16, eso lo determinan ustedes, ¿no? ¿Vidas en peligro? No, no hay, entonces en ambos casos no hay vidas en peligro, entonces tienen el máximo valor. La calidad, bueno, en ambos casos es buena, entonces tienen el mismo valor. Y el costo de instalación, aquí en el manual, lógicamente, es bajo, ¿no? Entonces, como es bajo, tiene el máximo valor para el costo, para el peso alto, ¿no? Y de acuerdo, y aquí como el costo de instalación del automático es alto, entonces tiene el mínimo valor de ese rango que es 21. Entonces, ¿cómo se obtienen estos números totales? Que era donde le decía, donde la hoja Excel entra a trabajar, ¿no? Pero si usted no tiene hoja Excel, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a multiplicar el peso por el valor asignado. En este caso sería 30 por 21, da 630. Aquí, y así hace con cada uno de ellos. El peso por el valor asignado y le da este número. El peso y así hace con todos ellos, ¿no? Cuando hagan todo eso, entonces suman todos estos valores. En el caso del transfer manual, dio 4260. En el automático dio 4250. La diferencia no es mucha, pero esta opción queda ganando. O sea que en este caso de una casa de campo, el transfer manual queda en primer lugar y el automático en segundo lugar. Entonces ustedes en este caso tienen la base técnica para decir que puede ser un transfer manual. Claro, si quieren entrar a un automático, bueno, lo pueden hacer, pero ya tienen que tener claro que le va a salir mucho más costoso, ¿de acuerdo? Pero como decisión sale que el transfer manual funciona bien con una casa de campo. El siguiente ejemplo que vamos a hacer va a ser con un hospital, ¿de acuerdo? Entonces aquí en los parámetros obligatorios eran sí y sí, entonces los parámetros deseables yo mantengo los mismos, ¿no? Que como con el ejemplo anterior. Pero fíjense una cosa, ¿no? Aquí hay un parámetro deseable que es vidas en peligro. En el caso de un hospital, eso yo lo hubiera colocado aquí en parámetro obligatorio, en un caso real. ¿Por qué no lo hago así? Porque quiero es que lo vean como ejemplo, ¿no? Pero en el caso de un hospital, yo el transfer manual de una vez lo descarto. ¿De acuerdo? O sea que ni siquiera tendría que hacer esta evaluación. ¿Por qué? Porque hay vidas en peligro. Imagínense que un quirófano en plena operación de un paciente falle la energía eléctrica. Mientras el operador de ese transfer va al sitio y actúa el transfer, si es que está en ese momento disponible el operador, entonces, ¿qué puede pasar con ese paciente? Los resultados pueden ser fatales. ¿Entiendes? Entonces, en la vida real yo colocaría este parámetro que aquí coloqué como deseable, que es vidas en peligro, y yo lo hubiera colocado como parámetro obligatorio. Y haciendo así, entonces aquí en el transfer manual la respuesta debería ser no. Y como le decía, si es no, solamente van a este paso de parámetro deseable lo que tengan sí. Y como no hay más alternativas, sino solamente estas dos alternativas, de una vez la decisión es que sería transfer automático. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacerlo como ejercicio poniendo vidas en peligro como un parámetro deseable. ¿Ok? Similar como hicimos en el ejemplo anterior, entonces vamos a colocarle un peso a cada uno de estos parámetros deseables. Tiempo de respuesta, un peso alto, sé que es 30. Necesita operador, un peso alto, también es 30. Costo del equipo, un peso medio, entonces es 20. Costo de mantenimiento, un peso medio, 20. Vidas en peligro, un costo, un peso alto, entonces 30. Calidad, 20. Y costo de instalación, 30. Entonces ya teniendo estos pesos, vamos a ver las condiciones
de cada uno de ellos para entonces, igual que en el caso anterior, fijar el valor en ambos casos. Ahorita vamos a ver las condiciones de cada uno de estos para el transfer manual y para el transfer automático. Bueno, ya vamos a fijar entonces las condiciones tanto para el manual y para el automático. Tiempo de respuesta lento. Es rápido en el caso del automático. ¿Necesita operador? Sí. Aquí como es automático, lógicamente es no. Costo del equipo es bajo. En cambio el automático es alto. Sí, hay que estar claro que el manual es mucho más económico. Costo de mantenimiento es bajo y aquí en el automático regular. Porque ya, como dijimos en el caso anterior, el costo de mantenimiento de un transfer es muy sencillo. Solamente chequear puntos calientes y limpiar. ¿Vidas en peligro? Sí, en este caso del manual sí hay vidas en peligro. Y entonces es muy importante el tiempo en que el operador opere, porque puede, dependiendo del tiempo, si hay en ese momento en el quirófano alguien que está siendo operado, entonces pone en riesgo la vida. En el caso del automático no, porque eso actúa de forma automática. La calidad, bueno, en ambos casos consideramos que es buena y el costo de instalación, en el caso del manual, lógicamente es mucho más económico y en el transfer automático es alto. Entonces, con estas condiciones, vamos a ver qué valores vamos a colocar en cada uno de los casos. Entonces, los valores serían los siguientes. El tiempo de respuesta, en este caso que es lento, como el peso es alto, entonces tendría el mínimo valor que es 21, ¿no? Como aquí es rápido, tendría el valor de 30, ¿no? Necesita operador, entonces también la misma cosa, como el peso es alto, y si necesita un operador, tiene el mínimo valor que sería 21. En el caso del transfer automático, no, sé que tiene el máximo valor que sería 30. Costo del equipo es bajo, si los transferes manuales son mucho más económicos, entonces tendría el máximo valor para el peso medio, ¿no? que es 20, y como este es alto, tendría el mínimo valor, que sería 11. Costo de mantenimiento es bajo, y entonces tendría el máximo valor para el peso medio, y aquí tendría un valor 15, porque como decía, ese costo de mantenimiento no es tan caro, ¿de acuerdo? Porque como dije anteriormente, el transfer automático, si al transfer, el mantenimiento es algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Vidas en peligro, entonces aquí hay vidas en peligro, entonces tendrían el mínimo valor, como es alto, el mínimo valor es 21, entonces tendría 21. Aquí no habría peligro, porque como opera automáticamente, no hay viento, tiene el máximo valor que sería 30. La calidad, bueno, en ambos casos se consideramos que es buena, entonces tiene el máximo valor que es 20 y 20. El costo de instalación en el transfer manual es mucho más económico, por lo tanto tiene el máximo valor que es 30, y la instalación de un transfer automático es mucho más caro, más costoso, que tiene el mínimo valor que es 21, ¿no? Ya teniendo, y ya saben cómo tenemos el valor total, ¿no? Que es multiplicando el peso por el valor. En este caso me da 630, ¿no? 30 por 21 me da 630. Y así sucesivamente con cada uno de ellos, ¿no? Ya teniendo todos estos totales, sumamos. En este caso, el transfer manual da 3.990. En el caso del transfer automático, fíjese que da 4.250. O sea que la selección es el transfer automático, a pesar de que, como dije anteriormente, no colocamos este parámetro deseable de vidas en peligro como un parámetro obligatorio. Y así todo, fíjense que es el automático que funciona. Yo siempre he dicho que las matemáticas es una ciencia exacta, esa no falla. Entonces, a pesar de que colocamos este parámetro de vida en peligro como deseable cuando debió haber sido un parámetro obligatorio, fíjense que de todas maneras sale que la selección tiene que ser un transfer automático para un hospital, en este caso del hospital. Y la diferencia es un poco más notable que en el caso anterior, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, el transfer automático, y en segundo lugar, el manual. Pero el manual de una vez está descartado. Como habrán visto, el procedimiento es muy simple y muy fácil, muy fácil. Y con este método que acaban de ver ahorita, no solamente, es decir, lo aplicamos para la selección del transfer, ¿no? Pero eso le puede servir a ustedes para cualquier tipo de decisión que vayan a tomar. Así sean decisiones personales. Comprar un carro. Es decir, ahí pueden colocar todas las posibilidades posibles, ¿no?
Ahí usamos dos porque era solamente para el transfer que era manual o automático. Ahí no teníamos de otra, ¿no? Pero un carro puede tener 5 o 6 modelos diferentes y hacen su evaluación para ver quién le conviene más. ¿Te vas a casar? Bueno, selecciona a la novia. Sí. Es decir, asuntos personales también. ¿Vas a pedir un crédito? La misma cosa. Coloca los diferentes bancos, las diferentes, es decir, los parámetros deseables. Y al final vas a tener un número, que ese número te va a llevar a la mejor decisión para tomar. ¿Ok? Bueno, espero que este video les haya gustado. Si no se han suscrito, suscríbanse y le dan la campanita para que reciban notificación de mi próximo video. Le dan un like y compártanlo. Bueno, nos vemos en el próximo video y un fuerte abrazo.